Herejía difundida en el siglo III, ya estamos hablando del año 200 al 300. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de siglos, a ver, ¿cómo les explico? Los siglos van de adelante para atrás. O sea que, por ejemplo, si nosotros decimos el siglo primero es del año 0 al 100. Si seguimos el siglo segundo, es del año 100 al 200. Si seguimos al siglo tercero, es el año 200 al 300. Así que no es difícil de comprender, pero es para que entiendan. O sea, el siglo tercero es el año 200 al 300. Y surgió lo que llaman el arrianismo, que niega, escuchen bien, la divinidad de Cristo. Dice que es hijo adoptivo de Dios, no consubstancial al Padre, o sea que no tiene que ver nada con el Padre, y el Espíritu Santo es la primera criatura del Hijo, por tanto inferior a Él. Esta herejía fue condenada en el Concilio de Nicea, estamos hablando del año 325, o sea que no fue, fíjense, del año 200 al 300 estuvo esta herejía cautivante y no fue hasta el año 325 que fue condenada. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y San Jerónimo pronunció una frase célebre: el mundo se despertó un día y gimió de verse arriano. Muchísimos sacerdotes y fieles habían sido martirizados, los obispos católicos arrojados al destierro y sustituidos por arrianos. Todo esto por culpa del emperador Constancio II, que era arriano, que se había adueñado del imperio, y fue quien dijo: se acabaron los nicianos, es decir, los católicos. Hemos triunfado los cristianos, es decir, los arrianos. Si solamente pudiéramos agarrar y ahorcar a ese bandido obispo de Alejandría. Estaba hablando de Cirilo, se refería al gran defensor de la fe católica, Cirilo de Alejandría. Y fíjense, este emperador atacó tanto a la iglesia y la persiguió, simplemente porque ellos no querían creer que Jesucristo era Dios. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que estas situaciones ocurran en un tiempo en donde estaba surgiendo la iglesia, en donde estaba levantándose la iglesia? Sí, estaba ocurriendo. Era algo que era muy visible y era algo que estaba destruyendo muchísimo la fe, sobre todo en el tiempo al principio de la fe. No se cuestionaba nada más. Solamente se cuestionaba lo que tenía que ver con el seguimiento de Cristo. Los arrianos eran personas que simplemente no creían en que Cristo era Dios. Nada. Simplemente un profeta y ya. Él decían que era inferior al Espíritu Santo y que su divinidad no era real. Era simplemente un hijo adoptivo, un profeta más. Y después hablamos por qué surgieron después las ideas de Mahoma, de dónde trae Mahoma todas estas ideas hacia el islamismo. Ustedes no crean que todas las ideas del Islam y de todo eso son ideas que surgieron. No, ellos recopilaron muchas cosas para hacer una. Ojo, presten atención. Después del arrianismo, que fue atacado y gracias a Dios fue vencido, o sea que estamos hablando de que el arrianismo pues no triunfó más el mensaje de Cristo, gracias a Dios. Luego surgió este nueva herejía, se llama un poquito más apolinarismo. Fíjense, miren cómo se llama, apolinarismo. Esto fue en el siglo IV, vamos rapidito, si se fijan, ya estamos en el año 400. Y fue por Apolinar. ¿Ok? Esto, de nuevo, les pido que entiendan que esto no se da de la noche a la mañana. O sea, que esto toma tiempo. La idea se tira, se establece y de ahí va surgiendo. Así que de ahí llega el apolinarismo. Déjame ver si consigo un papelito más aceptable. Denme un segundo. Este está mejor. Vamos a usar este papel porque el otro tiene algo escrito atrás y no se ve bien. Eso, ya. Vamos a usar este, ponerlo por aquí.
Así se ve mejor. No, perdón. Así, ahora sí. Apolinarismo, siglo IV. Ahora se ve mucho mejor. Ok, muy bien. Herejía, les hablo un poquito del apolinarismo. ¿Qué es? Bueno, pues, la herejía difundida en el siglo IV por Apolinar. Apolinarismo, ahí está. Que niega el alma humana de Cristo, apolinarismo, creyendo que esa alma humana sería como la nuestra, pecaminosa. Así creía salvar la divinidad de Cristo. Decía, y vuelvo y repito, herejía difundida en el siglo IV, estamos hablando del año 300 al 400 por Apolinar, que niega el alma humana de Cristo. Así que aquí se van los opuestos. Como el arianismo no funcionó, fíjense en esto, por aquí negaban la divinidad. Fíjense, no le funcionó una. A Ario no le funcionó la idea. Y como no le funcionó la idea, se fue a tomar un té con Apolinar. Probablemente fueron a un café en Alejandría, así que después el sínodo fue cerca de Alejandría. Y entonces Ario va donde Apolinar y le dice, mira, mijo, a mí no me funcionó la idea del arianismo. ¿Qué podemos hacer? Porque esta gente toca a los cristianos. Siguen afirmando que Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Tenemos que hacer algo, porque yo no creo que Él es Dios. Y entonces Apolinar dice, pero es que yo no creo que Él sea hombre. Vamos a hacer entonces todo lo opuesto, Ario. Tú deja ya tu idea, ya date por vencido, porque lamentablemente tienes a la mitad de los obispos de Alejandría, entre esos uno de los más grandes, a Cirilo, en contra tuya. Deja la idea de que Jesucristo no es hombre, sí acéptalo, y vamos entonces a atacar. Vamos a atacar eso, vamos a decir que eres solamente Dios. Y ahí surge la idea de el apolinarismo, fíjense. ¿Por qué? Porque creyendo que esa alma humana sería como la nuestra, pues que ellos dicen, no, Él solamente Dios, fíjense. La iglesia en el sínodo de Alejandría, estamos hablando del año 362, acuérdense que es el siglo IV, de 300 al 400 es que surge esta idea, afirmó el alma de Cristo diciendo, el Verbo se encarnó para salvar el alma y cuerpo, por ello tuvo que tomar un cuerpo. Y en el sínodo del año 377 condenó la herejía de Apolinar. El alma humana de Cristo no es pecaminosa, porque no tuvo pecado original, y por los mismos tampoco las consecuencias de ese pecado original, con el que nacemos todos los mortales. Solo el pecado es quien deja la marca pecaminosa en el alma. Jesús no tuvo pecado, por tanto la conclusión es bien clara. Esto también ayuda, este concilio, y fíjense, le voy a que tengan un poquito vayamos a meditar un poquito lo que les estoy diciendo. Este concilio, el concilio en Roma en el 377 y el de Alejandría, ayudó también a que pudiéramos entender a María como la Inmaculada Concepción. Fíjense, es bien importante. ¿Por qué? Porque este concilio afirma estas palabras, fíjense, y son bien importantes para que entendamos. Al ellos decir que Jesús no tuvo pecado original, tampoco las consecuencias de ese pecado original con el que nacemos todos los mortales, esto afirma que el vientre de María, ese vientre, acuérdense que Jesucristo se hizo hombre en el vientre de María. La carne de Jesucristo no surgió de la nada. Esa criatura se alimentó y creció en el vientre de María de su carne. Se formó en el vientre de María de la carne de su mamá, de María Santísima. Él recibió sangre, recibió carne y recibió los nutrientes para que ese cuerpo se fuera formando. Y si esa carne, escuchen bien, presten atención, si tiene algún hermano protestante que está por ahí atacando a la Inmaculada Concepción, si esa carne y esa sangre tenían pecado original, Jesucristo definitivamente hubiera recibido de su madre el pecado.
Porque se formó. Lo que usted tiene que entender es que en el momento de la anunciación, el ángel le dice, y la sombra del Espíritu Santo te cubrirá, y tendrás un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. El Espíritu Santo, la misión del Espíritu Santo simplemente es hacer que la concepción ocurra, ese milagro de vida, esa chispa de vida ocurre. No hay intervención de hombre, no hay intervención humana, es la intervención de Dios. Pero el proceso luego de la concepción inmaculada, el proceso luego de que ocurre el milagro del Espíritu Santo es un proceso humano regular. Él va creciendo, él se alimenta, la sangre de María y la carne de María está en él. Eso esa escena de la crucifixión de Mel Gibson, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de verlo, véala. Esa escena de la crucifixión de Mel Gibson es tan hermosa porque ella se acerca a los pies de Jesús en la cruz sangrante, lo besa y se llena el rostro de sangre. Y las palabras que ella dice luego de ese momento tan íntimo es: sangre de mi sangre, carne de mi carne. ¿Cómo quisiera yo estar ahí muriendo contigo? Eso fue un momento que yo recuerdo que a mí me despertó un amor tan grande por la Madre del Cielo, cosa que fue una libertad expresiva del director hacer este diálogo. Pero estoy 100% seguro que la Virgen lo dijo, que la Virgen lo pensó, que la Virgen lo expresó. Porque ese momento tan doloroso en ver que su hijo estaba muriendo en la cruz, ella lo sufrió, ella lo vivió en carne propia, cada paso que él dio. Y esa carne de mi carne, sangre de mi sangre, era de ella, era parte de ella. El que estaba siendo crucificado ahí era su hijo. Así que la mejor defensa para que nosotros entendamos a la Inmaculada Concepción de la Virgencita María es entendiendo este punto de que Jesucristo nació sin pecado original, sin las consecuencias del pecado original. Y esto de esta manera indica que de donde surge Jesús tampoco hay pecado. Atiendan, presten atención para que defiendan su fe. Yo veo que hay gente entrando y saliendo. Yo no sé si es que tienen problemas con el internet o yo tengo problemas con el internet. Si alguien me puede decir, porque yo veo que baja mucho y de momento sube y después baja. No sé si es que se está cortando la conexión, de verdad no sé. Pero bueno. Si me puede dejar saber, José, si todo está bien, pero si no, yo sigo acá. Yo veo que baja y sube la cantidad de gente y de momento como que se van y de momento aparecen de nuevo. O quizás es que hay un problema de conexión con el internet. El internet siempre no se sabe qué es lo que puede haber, pero bueno. Así que volvemos otra vez. Solo el pecado es quien deja la marca pecaminosa en el alma y Jesús no tuvo pecado y por tanto la conclusión es bien clara. Esta idea de Apolinar definitivamente perdería mucho el sentido de la salvación y de la redención, porque Dios vino a redimirnos. Un puntito antes de seguir con la otra herejía es que cuando se habla de gnosis se hace alusión a ese conocimiento esotérico, fíjense. Y eso viene del verbo griego conocer, conocimiento. O sea que todo estaba basado en el conocimiento, en la ciencia. Adquirido no por aprendizaje o observación, sino por la revelación divina o por emanación. Esta gnosis o este conocimiento ha dado mucha guerra desde entonces y muchas sectas de hoy siguen este camino de la gnosis al panteísmo, que es solamente un paso, fíjense. ¿Cuáles religiones ahora mismo están enredadas con este problema de la gnosis? La cienciología, por ejemplo. Si ustedes ven, acá en Estados Unidos se ve mucho eso. La iglesia de la Scientology, así le dice, Scientology Church,
que habla sobre ese punto de la ciencia que es solamente el que puede controlar la mente y todo.